individualización de testigos y peritos en sobre sellado, punto y coma. No obstante, la identidad podrá ser del conocimiento de la defensa. Las notas que se cruzaron, y ya no las vamos a reiterar porque han sido explicadas, que aparecen a foja 8230 y 8230 y la respuesta siguiente, se advirtió que se quería era la identificación de ese testigo. En base al artículo 378 del Código Procesal Penal, la defensa, para los efectos correspondientes, la oportunidad y relevancia de las pruebas, para que sean apreciadas en el proceso de las pruebas, deberán aducirse, admitirse, diligenciarse e incorporarse dentro de los términos u oportunidades señaladas en este código y deberán referirse directa o indirectamente al objeto del hecho investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad. Y es que es lógico que para los efectos de la defensa, poder tener conocimiento de la persona del testigo protegido y el objeto del mismo, que formalmente no se dijo, daría lugar a la posibilidad de establecer una teoría de defensa y no llegar sin conocer eso. Quiero hacer un hecho de relevancia. En la página 1 de los antecedentes, que fueron, como dice el fiscal, lo que envió la Fiscalía Auxiliar, lo primero que aparece, dícese, declaración jurada rendida por el testigo 84-30-145. Y esa es la primera página del expediente. No hay resolución alguna que refiera en un sentido u otro la legitimidad y la autorización por parte de un funcionario que le diera el carácter de testigo protegido para iniciar una investigación. En ese momento, el artículo 2121A aplicable a ese proceso establece las condiciones. Dice, el funcionario de instrucción o el juez podrá de oficio o a petición de parte la adopción de las siguientes medidas. ¿Qué artículo? 2121A en ese momento, que corresponde al artículo 332 del Código de Procedimiento Penal en su espíritu. Pero debía existir en este proceso, que era en sistema inquisitivo, esa decisión de un juez o de un fiscal que le concediera y analizara las causas por la cual. Pero es que en la página 1 de los antecedentes va directamente y toman una declaración jurada sin resolución previa de funcionario alguno. Más aún, eso se agrava cuando posteriormente la misma Fiscalía, con fecha 19 de marzo del 2015, hacemos un paréntesis. Esta primera declaración fue el 29 de julio del 2014. ¿29 de qué? Julio del 2014 a las 5:57 de la tarde. El 19 de marzo del 2015, en oficio que fue entregado esta mañana cuando se realizaron las objeciones por parte de la defensa, el licenciado Citón, se entregó el oficio 2874 con fecha de 19 de marzo del 2015. ¿Y qué dice este oficio por parte del fiscal auxiliar? En atención al oficio número 2859, 16 de marzo, mediante el cual se solicita la comparecencia del testigo protegido o protegida, número 84-30-14-5, es preciso informarle que la Secretaría General de este despacho ha realizado todas las diligencias necesarias para que sea debidamente trasladado o trasladada y repreguntado o repreguntada a través de interrogatorio escrito por la defensa de los imputados por la supuesta comisión de un delito contra la libertad con su debida indumentaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada el día viernes 20 de marzo del 2015 a las 9 de la mañana. Sin embargo, han resultado infructuosas
ya que se procedió a marcar el número de teléfono que aparece registrado en el libro correspondiente desde el día que se recibió el oficio hasta el día de hoy y sale apagado. Por lo que ante tal situación acudimos a la dirección que consta en el registro, donde fuimos informados por unas damas que no conocen a dicha persona. Ante tales circunstancias no será posible cumplir con lo solicitado por su despacho en el término correspondiente. Esto fue en marzo del 19 de marzo del 2015. Las presentes investigaciones se abrieron el 8 de junio del 2015 y la acusación fue el 9 de octubre del 2015. Y este testigo protegido, cuyos datos no está sustentado en resolución alguna, tampoco se nos ha mostrado el libro correspondiente, sino un sobre sellado que a la defensa tiene el derecho en esta fase intermedia de conocer su identidad para los efectos de prepararse y más aún que por lo menos al momento de invocarse se hubiera dicho el propósito de la prueba. Eso es en cuanto al testigo protegido y tener el contradictorio correspondiente para los efectos del testigo protegido. Las tres resoluciones que nos han entregado, que aparecen en el expediente y la última que hoy nos acaban de dar traslado, refieren a tres autorizaciones distintas que vamos a darle lectura en el orden cronológico. La primera es de 13 de agosto del 2014 y refiere a la inspección al correo electrónico brad.pty507gmail. Y aquí, ¿qué se dice? Que se autoriza al licenciado Marcelino Aguilar Asprúa, fiscal auxiliar de la República, para una inspección ocular a la cuenta del correo electrónico brad.pty507@gmail.com, para cuya realización se le concede un término de 30 días. Asimismo, se autorizó al licenciado Aguilar Asprúa a mantener los resultados de la diligencia de inspección autorizada en un cuadernillo separado a la investigación penal. Y adicionalmente, dice finalmente, la sala unitaria, en la sala segunda, se dispone que este cuadernillo únicamente sea reproducido cuando resulte indispensable por la presentación de recursos o solicitudes, de así requerirse, y que los tribunales a quienes corresponda resolver estos recursos o solicitudes no lo reproduzcan sucesivamente, ya sea de forma fotostática o digital. De igual manera, se dispone que de requerir consultar el cuadernillo contentivo de la información obtenida de la diligencia de inspección ocular autorizada, la defensa o los afectados debidamente constituidos como querellantes soliciten con este fin al tribunal competente. Para estos efectos, la autoridad bajo cuya custodia repose el cuadernillo deberá proporcionar el espacio físico que permita realizar adecuadamente esta consulta. Ni la defensa ni los afectados debidamente constituidos como querellantes podrán reproducir dicho cuadernillo. Se autoriza al licenciado Marcelino Aguilar Asprúa el cambio de contraseña de acceso a la cuenta brad.pty507@gmail.com con el fin de preservar la misma. Se ordena al solicitante efectuar la diligencia pertinente para asegurar la efectividad de la medida autorizada e informar a esta superioridad sobre el resultado de la diligencia. Una vez se venza el término señalado, sin perjuicio que de requerir una prórroga a la presente autorización, la solicite justificando la necesidad, aquí está ilegible la parte por el sello, dice justificando la necesidad
Y aquí termina la resolución. Esta es la primera resolución. Posteriormente a eso, el día 28 de agosto del 2014, se solicita otra inspección con relación a un equipo de computadora hecho por el licenciado Marcelino Aguilar Aisprúa. Y en resumen dice que se autorice la inspección ocular a los siguientes equipos: un disco duro marca Seagate, una computadora, otra computadora marca Toshiba Satellite y un disco duro marca Hitachi con tales descripciones. Lo anterior se solicita en el marco de la instrucción sumarial iniciada con la declaración jurada de un testigo protegida o protegido, identificada o identificado con el número 8430145. Y en esta ocasión, el 28 de agosto, asimismo establecen: se autoriza al licenciado Marcelino Aguilar Aisprúa a la inspección dentro de la sumaria de averiguación por el delito contra la libertad individual, diligencia para cuya finalización se concede un término de 30 días. Asimismo, se autoriza al licenciado Aguilar Aisprúa a mantener los resultados de la diligencia de inspección ocular autorizada en cuadernillo separado a la investigación penal. Adicional, se dispone que este cuadernillo únicamente sea reproducido cuando resulte indispensable por la presentación de recursos o solicitudes de así requerirse, y que los tribunales a quienes corresponda resolver estos recursos o solicitudes no lo reproduzcan sucesivamente, ya sea de forma fotostática o digital. De igual manera, se dispone que de requerir consultar el cuadernillo contentivo de la información obtenida de la diligencia de inspección ocular autorizada, la defensa o los afectados debidamente constituidos como querellantes soliciten autorización con ese fin al tribunal competente. Para estos efectos, la autoridad cuya custodia repose el cuadernillo deberá proporcionar el espacio físico que permita realizar adecuadamente esta consulta. Ni la defensa ni los afectados debidamente constituidos como querellantes podrán reproducir dicho cuadernillo. Se ordena al solicitante efectuar las diligencias pertinentes para asegurar la efectividad de la medida autorizada e informar a esta superioridad sobre el resultado de la diligencia una vez se venza el término señalado, sin perjuicio que de requerir una prórroga de la presente autorización la solicite justificando la necesidad de la misma. Firma en sala unitaria, sala segunda, el magistrado José Ayú Prado Canals. La tercera resolución del 18 de noviembre del 2014 es a la inspección ocular al disco compacto marca Princo Budget tipo CD-R80 que describe la misma, con estuche, el cual contiene presuntamente correos electrónicos que mantiene la cuenta brad.pty507@gmail.com relacionados con las investigaciones y que fue entregado por la o el testigo protegido mediante declaración jurada con el propósito de verificar el contenido del disco compacto y extraer la información que solamente guarde con las presentes sumarias. Igualmente se autoriza al licenciado Marcelino Aguilar la inspección en iguales términos que las dos anteriores que hemos leído. Objeciones o aclaraciones o puntos de la defensa frente a estas tres resoluciones, que según la Fiscalía son las que contienen los 7 cuadernillos. Primero, no fue al fiscal Harry Díaz que se le autorizó. Segundo, no consta autorización de la sala segunda en sala unitaria para que sea utilizado en este proceso con las condiciones de reserva. Se pretende extender la autorización por 30 días para la inspección ocular realizada en la Fiscalía Auxiliar para los efectos de ser utilizada en esta etapa intermedia cuando no existe
resolución de la Corte Suprema de Justicia que dispuso específicamente que fuera solicitada por la persona correspondiente en caso de requerir otras autorizaciones. Entonces, la defensa mantiene la solicitud que se muestren los 7 cuadernillos, independiente de las objeciones materiales que vamos a hacer oportunamente, porque primero no están incluidos en esta autorización. Segundo, el fiscal habla de una supuesta cadena de custodia y la misma resolución de la Corte dice que no hubo tal, sino que fue el testigo protegido el que lo entregó. Es decir, no fue objeto de una inspección ocular la obtención de esos DVD o USB o las computadoras. No, fueron entregados por un supuesto testigo protegido que a esta fecha no se ha tenido la constancia, y hoy, o en esta audiencia intermedia, se ha dicho que se presenta el sobre sellado por la Fiscalía Auxiliar. Pero es que la Fiscalía Auxiliar dice que los elementos de identificación y de individualización de ese testigo protegido no fueron efectivos en una diligencia de repregunta desde el 15 de marzo del 2015, antes de la fecha que siquiera se admitiera el presente proceso. Querer traer la extensión de la reserva de esos cuadernillos a este proceso formalmente es inaplicable. Reiteramos, magistrado, con la reserva de las objeciones materiales a esa prueba que haremos oportunamente. Y más aún, magistrado, que el famoso testigo protegido, base de esta investigación, cuya declaración está a fojas 1, no posee la resolución correspondiente y el sello, el sobre cerrado, no hace referencia a la existencia de las constancias del libro, que es un libro donde están las individualizaciones y que en este caso en particular no aparecen en ninguna parte referida. Por tales efectos, magistrado, nosotros solicitamos en esta etapa de objeciones formales que se ordene la corrección y aclaración en este sentido, porque lo que hay del testigo protegido en el expediente son, además de providencias remitiendo el disco compacto aportado por él con fecha 4 de agosto del 2014, además de la declaración a foja 1, donde aporta el mismo, aparece también la declaración jurada de 29 de julio del 2014. Igualmente aparece una tercera declaración de 6 de agosto del 2014 y de ahí en adelante aparecen copias de la Fiscalía del Crimen Organizado a página 5246 con un cuestionario de preguntas para el testigo protegido que no se pudo hacer de 6 de marzo del 2015, aparte de la nota que referimos de la Fiscalía Auxiliar, aparece el escrito del defensor Leonardo Paul el 27 de noviembre. Inmediatamente se da la acusación contestada por el magistrado fiscal el 4 de diciembre, y le aclaro, magistrado, desde diciembre del 2015, 21 de diciembre de 2015, este caso ha estado suspendido. Por tanto, es inapropiado hacer énfasis o relación que durante casi 3 años la defensa no ha solicitado, porque usted mismo al momento de ordenar la declaratoria de rebeldía especificó que se suspendía cualquier otro trámite hasta que se iniciara el proceso de audiencia intermedia. Ha habido precedentes de la Sala Segunda en resolución de 7 de mayo del 2010 bajo ponencia de usted como magistrado ponente. Dice:
sobre la intervención del testigo protegido, la Sala tiene a bien precisar las siguientes consideraciones. Nuestra legislación procesal autoriza la protección de la identidad de los testigos que intervienen en los procesos penales. Abre paréntesis, artículo 21-21-A del Código Judicial, incorporado por medio de la ley número 48 de 30 de agosto, a través de la adopción de las siguientes medidas. Y fija las 3 medidas en ese momento. El citado dispositivo legal establece también que en ningún caso la adopción de tales mecanismos menoscabarán el derecho de defensa y el principio de contradicción que le asiste al imputado, y que la aplicación, abro comillas, la aplicación de estas medidas dependerá del grado de riesgo o peligro del testigo, su cónyuge, ascendente, descendentes o hermano, citando al artículo 21A del Código Judicial. Luego entonces, cuando un testigo declara bajo los parámetros de protección, deben desprenderse de autos, manifestaciones concretas de tales amenazas que ameriten que el funcionario de instrucción pueda ordenar las medidas necesarias para mantener la reserva del testigo. A juicio de la Sala, de no acreditarse este extremo, su adopción podría constituirse en una abierta violación al derecho constitucional de defensa, que entre otros supuestos regula, y está subrayado por la Sala, el derecho del imputado a conocer el material probatorio en que se basa la acusación, con el fin de ejercer su derecho a contradecirla en pos de garantizarle un juicio justo apegado al debido proceso constitucional. Eso estaba ratificando o analizando el Tribunal de Primera Instancia, auto número 11 de 26 de marzo del 2007 del Segundo Tribunal Superior. Al dirimir el presente negocio se pronunció en los siguientes términos. Y la resolución fue, esta resolución del Segundo Tribunal fue revocada por la Sala Penal posteriormente. Entonces, ¿y la resolución de la Sala Penal es de? La primera resolución es de 7 de mayo del 2010. 2010, perdón. Correcto. Ok. ¿Nos da copia? Tengo solamente el extracto, magistrado. Si no le parece desleal, si me da chance, se la mando a buscar el mismo contenido completo. Okay. Si me comprometo, suministrárselo a lo antes posible. Claro. Entonces, en estos dos temas, magistrado, no confundamos la figura del testigo protegido y la forma como llega la supuesta evidencia con la inspección ocular autorizada en 2 autos distintos. La defensa reitera, uno, su derecho a conocer la identidad del testigo protegido, porque como no hay resolución, no hay elementos que justifiquen en la página 1 que ya existió un peligro. Entonces, esos peligros implícitos que van a ser objeto de la teoría de la defensa en el contradictorio, no existen, porque antes de la página 1 en el expediente no existía nada, y en aquel sistema lo que no estaba en el expediente no estaba en el mundo, y si no había la constancia previa antes de sentar a la persona por medio de una resolución del fiscal, no existían los elementos de peligro que se han invocado y resultan insostenibles en ese momento. Por otra parte, jamás no existe ningún señalamiento de peligro del testigo protegido. Aquí se ha referido de peligros de las víctimas, situación distinta y que su despacho atendió oportunamente. Entonces, ¿cómo me van a trasladar el peligro que tiene una persona que es víctima con el peligro que supuestamente tiene un testigo o mujer o hombre protegido que ni siquiera se estableció en el funcionario? Más aún, independiente de los temas de prueba trasladada, ¿cómo puede el fiscal, magistrado fiscal en funciones, utilizar la figura de un testigo protegido que no le fue autorizado y que él mismo no consagró, ni si solicitó, ni pidió
en resolución previa para conocimiento de las partes. Se está haciendo una traspolación y una analogía inapropiada en perjuicio de los derechos de contradicción. Reitero, magistrado, eso es en cuanto a los dos puntos esenciales, testigo protegido y los cuadernillos. Insistimos en la aplicación del artículo 340, ordinal 5. Adicional a lo anterior, en las otras observaciones hechas de fechas, de errores en los años, de no existencia de los años, de que si está en bloque o no está en bloque. Magistrado, lo que la defensa exclusivamente está pidiendo es la depuración, el saneamiento, la identificación, para poder hacer énfasis en la finalidad de esta etapa intermedia, que es depurar lo que vamos a llegar. Aquí un momento determinado, antes de entrar en otras consideraciones, las modalidades del artículo 167, 168, 338 y 341 son distintas. En el 167 habla del que intercepte telecomunicaciones, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión y grabaciones o reproducción. En el artículo 168 dice, practique seguimiento o persecución o vigilancia. Tienen que establecerse las modalidades. Igual que en el 338 dispone el que sustraiga, malverse, consienta que se apropien, pero hay modalidades que tú no puedes decir que las vas a hacer en conjunto porque son excluyentes, son contradictorias. El que sustrajo no es el que consintió la sustracción, el que interceptó no fue el que utilizó mecanismos o artificios de tercero, y en el 341 dice use o permita. El que use, usó, y el que permitió que un tercero usara. Se tiene que identificar a la persona, es por sanidad del proceso. La defensa en lealtad procesal le has dado todos los detalles. No se trata de simples errores mecanográficos. Imagínense, magistrado, si el fiscal no corrige por escrito su acusación, vamos a quedar en una dirimencia ante los magistrados de juicio, que si el número del testigo es el 74 o se corrigió, y no va a haber las reglas transparentes. Y nosotros como defensa insistimos, tenemos derecho en saber para qué quieren y qué van a probar con el testigo protegido. Tenemos derecho a saber y conocer los 7 cuadernillos, independientemente que si hubieran pedido la no reproducción o lo que sea, usted era el único que lo podía autorizar como magistrado juez de garantía en este proceso. Hay pruebas trasladadas que pueden ser discutibles su convalidación o no, pero esta habla de un peritaje habido en una inspección ocular autorizado expresamente y en favor de la persona acusada. Las interpretaciones tienen que ser restrictivas. No puede señalarse que lo que firmó el magistrado Ayuprado en sala unitaria era una patente de corso para que este fiscal, magistrado fiscal en funciones de este magistrado en funciones de fiscal, pudiera ampararse con una autorización que no le tocaba y que como rebote del traslado él interpretó que sí estaba amparado cuando no era así. Por tanto, magistrado, nosotros sí queremos hacer énfasis que lo pedido por la defensa es por sanidad del proceso. Si aquí se mantiene esta informalidad, se va a seguir entorpeciendo no tan solo el derecho a defensa, sino el proceso, y usted es el garante. Magistrado, yo le agradezco el tiempo que me ha dado y discúlpeme las puntualizaciones. Quedo pendiente con el fallo que hemos citado. Inmediatamente lo podamos conseguir, se lo hacemos llegar. Sí, magistrado fiscal. Muchas gracias para ejercer la réplica en base al artículo 19 del Código Procesal. Fiscal, un momentito. Yo quisiera que entendamos qué es lo que ocurre en esta fase. Más que un derecho de réplica, lo que yo entiendo al menos, y creo que lo he entendido bien, en esta fase, cuando la defensa solicita que se aclare, se corrija, se enmiende la acusación, lo que se busca es lo que decía el licenciado Carrillo, o sea, tratar de que ellos se sientan de alguna forma como defensa
digamos, en el buen sentido de la palabra, jurídicamente cómodos para saber de qué se tienen que defender. Y la actitud del magistrado fiscal, no estoy metiéndome en cómo usted debería contestar, magistrado fiscal, no se me ocurriría, debería ser tratar de entender un poco el planteamiento de la defensa y no tanto como defender una posición. Y lo mismo le pido a la defensa respecto de cualquier comentario que pueda hacer el magistrado fiscal. A mí me parece que esta es una fase crítica, y cuando yo crítica no es nada malo, sino una fase importante del proceso en el que, en efecto, yo voy a garantizar que los derechos de todas las partes aquí estén salvaguardados y no solo los de una de las partes. Por lo cual, hecha esa aclaración, magistrado fiscal, gustosamente le doy la palabra. Sí, magistrado, gracias. Lo que pasa es que nosotros hicimos contestación a lo que las supuestas irregularidades que había planteado el licenciado Citón. A eso contestamos. Pero acto seguido el licenciado Carrillo hizo una serie de alegaciones adicionales que no son correctas y que yo tengo derecho a rebatir, ya que le permitieron a la defensa hacer uso nuevamente de la palabra. Eso es lo que le estoy pidiendo, magistrado de garantía, que me permita hacer un breve comentario de lo que está diciendo el magistrado Carrillo, que eran argumentos que desconocíamos con relación a lo que había planteado el licenciado Citón. Sí, yo estoy de acuerdo con que pueda hacer su derecho de réplica a lo que ha expresado últimamente el licenciado Carrillo. Pero luego de eso me gustaría ver cómo las partes podrían avenirse a un entendimiento, porque la defensa tiene una posición de unas peticiones de corrección, o de correcciones más bien, y la Fiscalía entiende que no hay que hacerla. A mí no me gustaría tener yo que decir qué hay que hacer. Yo creo que es un asunto entre las partes primero que traten de encontrar una vía de entendimiento, sin que desde luego la defensa no puede pretender que el magistrado fiscal cambie su teoría del caso ni cambie la esencia de la acusación, y yo entiendo que eso no es lo que está pidiendo. No está pidiendo en absoluto que se cambie la esencia de la acusación, sino más bien que se le aclare algunos puntos que ellos entienden o consideran que no están en capacidad de comprender. Y lo mismo le pediría luego a la defensa, una vez el magistrado fiscal explique lo que tenga que explicar, ya no respecto a esta primera intervención que va a hacer cuando le dé la palabra, también que tengan un poco de comprensión de lo que el fiscal está tratando de señalar cuando dice lo que dice. La idea es que traten de no defender posiciones, porque entonces me obligan a mí a tener que decidir, y yo no quiero decidir cómo es una acusación ni cómo es ser la defensa. Ustedes deben tratar de buscar puntos de encuentro en lo concerniente a cómo debería estar o no planteado el asunto. Dicho todo esto, honorable magistrado fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, magistrado de garantías. Miren, en la página 1, como ya lo ha citado la defensa, está la declaración rendida por el testigo protegido identificado como 84-30-145. No comprendemos cuál es la preocupación de la defensa, porque precisamente en la fase de juicio, si se llega a abrir la fase de juicio oral, iban a estar en igualdad de condiciones, con la facultad de poder hacer ampliamente todo el contrainterrogatorio que ellos quieran. Entonces, el tema aquí radica en que lo que se va a discutir o se pudiera preguntar y repreguntar en la fase de juicio oral ya está contenido en la declaración previa del testigo protegido. ¿Cuál es la finalidad de conocer cuál es la localización de esta persona? Si lo que plantea precisamente el fiscal auxiliar en el inicio de esta declaración es que con fundamento en la ley 48 del 30 de agosto del 2004, su nombre y demás generales se mantienen reservas por razones de seguridad física y la de su familia. Esto lo dice claramente la primera foja del extensivo carpetilla 138-15. Todo lo que le interesa o va a preguntar o repreguntar la defensa ya se encuentra contenido en todas estas páginas que van desde en tres declaraciones distintas que dio el testigo protegido entre los días 29 de julio
y 6 de agosto. Y hay 14 páginas. De esto es que nos vamos a hacer referencia. Pero aquí no hay un estado de indefensión. Ellos conocen perfectamente bien sobre qué va a versar la declaración del testigo protegido y al igual que el fiscal van a tener la oportunidad de hacer su correspondiente interrogatorio. Bien, no podemos perder de vista la gravedad de estos delitos y yo creo que también hay que tener mucha conciencia de lo que establece el artículo 29 de la Constitución Nacional, cuando señala, permítanme un segundo, la correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos de acuerdo con las formalidades de la ley. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención. No solamente se trata del testigo protegido, que no deja en ningún estado de indefensión a la defensa, sino que se tratan de temas de unos cuadernillos, donde también se hizo una reserva de confidencialidad, precisamente para evitar una revictimización de las víctimas. Entonces, esas resoluciones de 13 de agosto, 28 de agosto y 18 de noviembre del 2014 que ya se le ha entregado y que constan también en la carpetilla, dan fe de esa situación y es irrelevante a cuándo se estableció por sala penal o ante qué fiscal se estableció una reserva. Yo también ejerzo como fiscal la acción penal correspondiente para efectos del artículo 4 de todo el procedimiento especial establecido para el tema de los diputados. Entonces, cabe mencionar que no tengo ningún inconveniente a la solicitud que hizo el licenciado Carrillo en cuanto a la constancia del libro de registro. Nosotros hemos hecho entrega de lo que nos dieron los fiscales del Ministerio Público y acto seguido hemos entregado la documentación debidamente sellada bajo custodia de la Oficina Judicial y del Magistrado de Garantías. Pero si es tan importante para la defensa obtener en qué libro de registro del Ministerio Público se encuentra la constancia de este testigo protegido, nosotros no tenemos un inconveniente de que a través de la Oficina Judicial se solicite esa información porque ya no lo puedo hacer como fiscal. Ya nosotros cerramos la investigación el 8 de octubre del 2015. Hay que mencionar adicionalmente que a pesar de que la defensa hizo alusión a de que el proceso se encuentra suspendido desde diciembre del 2015, hay amplia documentación probatoria de que han estado revisando el expediente y han estado sacándole copia. No tengo un informe ahora mismo, pero si usted quiere que esta fiscalía levante un informe de todos los días posteriores a la suspensión del proceso en el diciembre del 2015 hasta la fecha en que han ido a revisar el expediente o le han solicitado copias a la fiscalía, con mucho gusto podemos hacer el informe, pero no es adecuado señalar que ellos, una vez que se suspendió el proceso, no han podido tocar más nunca el expediente. Se está suspendido para actuaciones judiciales, pero ellos han podido revisar ampliamente, como ya lo hemos planteado, y obtener copias de toda la documentación pertinente, con excepción de la localización y el nombre de la persona protegida, como ya, por razones que ya hemos explicado, y de las situaciones íntimas que se revelan en una serie de carpetillas que no sé cuál es la finalidad de ventilar, si estamos leyendo el artículo 29, la revictimización de estas personas, cuando ese no es directamente el objeto de la audiencia. Y, magistrado, yo debo insistir que por favor se mantenga la protección a estas personas, de más de 7,000, a estas personas, las víctimas y el testigo protegido, porque hay más de 7,000 correos que se habla de la intimidad de las personas. Esto es un delito grave, a pesar de que esto pareciera para la defensa algo que no tiene mayor importancia, es un delito grave, sobre todo para las personas que se vieron afectadas.
y no creo oportuno, porque tampoco es del caso, ventilar ahora qué sucedió con cada una de esas víctimas o de qué trata el material exactamente, cómo fue. Hay una interceptación, hay una violación a la intimidad. Verificar qué exactamente fue lo que se violó no es el objeto primordial de esta audiencia, magistrado, y yo insisto en la reserva tanto del testigo protegido como de el contenido de las 7 carpetillas. Aquí no se le ha tratado en ningún momento de dejar a la defensa en algún estado de indefensión que ellos han prácticamente invocado en todas sus fases, pero queda constancia no solamente dentro del proceso, sino a nivel nacional, de todas las veces que han hecho uso de recursos judiciales dentro de la Fiscalía Auxiliar y la Anticorrupción, dentro del proceso propiamente tal, y como planteamos en el año 2015, este magistrado fiscal solo pudo actuar 2 meses de ese año, mientras que ellos tuvieron acceso y actuaciones judiciales por espacio de 11 meses. Aquí no hay una verdadera relación de equidad entre las partes, es un proceso que está catalogado como blindaje para los diputados, que en este caso el señor acusado se encontraba en esa situación, pero cuyo proceso, como ya lo ha determinado el magistrado de garantías, permanece atado al pleno de la Corte. Entonces, bajo estas circunstancias, le reitero al magistrado de garantías, por favor, la reserva del testigo protegido, que no tiene ninguna necesidad la defensa de saber cuál es su ubicación, que yo desconozco también. Y es una responsabilidad de la Fiscalía, a través del Ministerio Público, hacerlo comparecer. También les escuché que estaban preocupados, que si venía o no venía. Bueno, pero si el testigo protegido no viene, eso es más conveniente para la defensa. Entonces, yo no veo cuál es el problema de la defensa en este sentido. Muchas gracias, magistrado. Fíjese, sé que le tengo que dar en algún momento la palabra al acusador autónomo y eventualmente algunas de las acusaciones no autónomas para ver su parecer. A mí me parece que, repito, esta fase es fundamental en el devenir del proceso. Y creo que defensa y el magistrado de garantías, y en su momento también el abogado de la acusación autónoma, deberían tratar de hacer un esfuerzo por comprenderse, porque yo los estoy escuchando y creo que ese esfuerzo no se está haciendo. Voy a decir solamente algunas cosas. Por ejemplo, yo veo que la defensa ha sido meticulosa en tratar de plantear al máximo cualquier error que haya podido encontrar en el escrito del magistrado fiscal. Y yo creo que eso está bien. Yo creo que eso está bien. Sin embargo, hay algunas cosas que yo puedo identificar allí. Estoy hablando en abstracto, para tratar de ayudarlos a que se comprendan un poco. Hay algunas cosas que yo puedo identificar como esenciales y otras accesorias. En el planteamiento del magistrado fiscal, yo veo una respuesta, digamos, en bloque de varios de los puntos que la defensa ha señalado en forma puntual. Y así no se van a acercar. Yo no veo cómo se pueden acercar a entenderse y a comprenderse para poder o no realizar una modificación a la acusación. De hecho, me parece que aquí se han dicho muchísimas cosas por parte de la defensa y me parece también que para poder comprender un poco lo que la defensa está señalando habría que ver este video con calma. Yo he tomado nota y he estado muy enfocado en lo que cada uno de ustedes ha señalado aquí. Y yo estoy en capacidad de poder decirles cómo yo creo que se resuelve el asunto, pero viene desde el juez. Y yo no creo que el tema es desde el juez, creo que es desde las partes. Allí
se señala en el artículo correspondiente que la defensa hace observaciones y pide aclaraciones y pide enmiendas y el fiscal pues podría o debería, si considera que las mismas no dañen su teoría, acceder a algunas y también señalar por qué razón no, pero veo que acá es detallado y del lado del fiscal es en forma global. Y si vamos a seguir así, esto va a ser algo de nunca acabar. Por lo cual, me parece que la decisión que yo podría tomar en el día de hoy es un poquito utilizando una solicitud de la defensa, no para que el fiscal haga una corrección de la acusación en el evento de que si estima que no la debe hacer, pero sí para que se tome un tiempo y pueda ver todos los planteamientos de la defensa y pueda modificar algunas cosas, las accesorias, las esenciales obviamente no, porque le cambiaría su teoría del caso y yo no accedería a una cosa como esa. La acusación está planteada y yo la entiendo. Yo entiendo perfectamente en qué consiste la acusación y entiendo perfectamente cuáles son los puntos que el magistrado fiscal ha señalado, digamos, como cargos. Es que él ha utilizado un modelo de cargos. Cuando él dice estos testigos sirven para probar tales cargos, yo entiendo perfectamente lo que el fiscal está diciendo, pero pareciera que la defensa no. Y eso a mí me interesa y me preocupa porque la defensa debería poder comprender qué es lo que el fiscal realmente está señalando en su escrito. Y la manera que yo creo que se puede resolver esto es dándole al fiscal la oportunidad de que escuche con detenimiento cada uno de las observaciones que ha señalado la defensa y si a bien tiene modificar algunas cosas y si no, y si piensa que no, entonces sí venir con un planteamiento, digamos, puntual, porque la defensa ha sido muy puntual, venir con un planteamiento puntual para responderle a la defensa puntualmente, valga la redundancia, por qué razón no está dispuesto a cambiar las solicitudes hechas por la defensa. Y eso solo se puede hacer si se hace un análisis sosegado de lo que la defensa ha dicho a lo largo de esta audiencia. Desde ese punto de vista, y lo mismo sería lo que tendría que decirle yo al acusador autónomo, porque en algún momento tendrán que verificar, darle traslado de lo que ha dicho la defensa respecto de su escrito y podríamos aprovechar este término que le daremos al magistrado fiscal para que el acusador autónomo también haga sus reflexiones. Repito, no estoy sugiriendo ni que cambien su teoría del caso, ni estoy diciéndoles que cambien su escrito de acusación. Lo que sí estoy señalando es que si no lo van a cambiar, tienen que explicarle a la defensa, y diría yo puntualmente, porque la defensa ha sido muy puntual, responderle cada uno de los puntos que la defensa ha señalado y decir por qué razón no es necesario cambiarlo para que la defensa tenga la capacidad de comprender por qué razón el escrito se quedaría así o se modificaría en los términos que la Fiscalía y el acusador autónomo entiendan y estimen y consideren si es del caso. Dicho esto, yo les voy a dar, como solicitó el licenciado Citón, el plazo de 5 días, aunque ese artículo no habla de ese plazo así, ese plazo de 5 días no es para esto, pero me parece que es un plazo razonable para que tengan el tiempo de, repito, ver cada una de las puntualizaciones que ha hecho la defensa y responderlas y explicarlas, señalando por qué razón no se modificaría el escrito de acusación, para lo cual ellos requieren una explicación, o por qué sí y en qué medida sí, para lo cual también requieren una explicación. Y nada de lo que he dicho sugiere, lo reitero, que ni el acusador ni el magistrado fiscal han de modificar su escrito, ni mucho menos su teoría del caso, pero sí darle una explicación un poco más detallada a la defensa de por qué sí harán o no harán determinadas cosas. Y yo creo que eso es a lo que a ustedes les corresponde resolver en primera instancia. Es un proceso adversarial, es un proceso que se debe adelantar de buena fe,
es un proceso en donde nadie debería sacar provecho, es un proceso en el que ambas partes deberían tratar de hacer lo que le corresponde en el mejor interés de sus intereses, desde luego, pero también en el mejor interés de garantizar un debido proceso y salvaguardar lo inmaculado que es un proceso. Desde ese punto de vista, yo creo que entonces nos veríamos no, son 5 días. 5 días vence, hoy es martes, ¿no? Vence el otro martes. Hoy es lunes. Sería el martes. ¿El martes qué? Martes 24 a las 9:30 de la mañana. Sí, ya le voy a dar la palabra, un momento. Y repito, esa es lo único que me mueve, es tratar que ustedes puedan comprenderse primero antes que yo tenga que decirles cómo debe hacerse o no las cosas, que creo que no me gustaría hacer. Licenciado Doins. Gracias, magistrado, por cederme la palabra, momento que usted ya está adelantando algunos criterios sobre esto. Buenas noches a la defensa, a los querellantes, a todos. Yo pienso que por la sanidad de la audiencia, hay cosas que efectivamente pudiesen ser, como ha planteado la defensa, subsanable. Y yo no creo que el magistrado en ese sentido, me refiero al magistrado fiscal, esté cerrado por la banda. Pero aquí hay un elemento que ha sido fundamental, tanto por la defensa como por la fiscalía, y que en algún momento creo que va a ser muy difícil que realmente se trance sobre ese tema, y es sobre el testigo protegido, porque esa es una de las piezas claves en este proceso, y quizás de allí es que ha emanado precisamente que se desarrollen las investigaciones y que se hayan cubierto todas las fases hasta estos momentos en que hemos llegado, y en ese sentido lo que está en juego es precisamente la seguridad de ese testigo protegido, como también la seguridad de las víctimas. Si en algunos momentos algunos de los aquí presentes hemos sido objetos de improperios, de empujones, si hemos sido objeto incluso de agresión físicas, como fue en el caso de una de las víctimas de la ingeniera Balbina Herrera Araúz, que se ha tenido que llegar a solicitarle a la audiencia la protección tal como está establecido en este artículo 332, donde se pide la protección de los testigos protegidos y también de las víctimas. Yo nada más que le diría a los presentes que nos imagináramos por un momento que se conocieran esos cuadernillos y se conociera la identidad del testigo protegido. ¿Qué pasaría a través de los medios de comunicación que de un momento apoyan a los señores de la defensa y apoyan al acusado? ¿Qué sería a través de las redes sociales? Lo que todos los días aparece cuando hacen señalamientos temerarios, como el que pasó en el día de hoy, cuando nosotros salíamos de este recinto, que un miembro de la defensa tomó fotografía del auto en que nosotros salíamos, lo identificaba como el auto de quien les habla, para señalar el favoritismo que tiene en esta audiencia las víctimas o los querellantes, exponiéndonos a ser en un momento determinado objeto de cualquier cosa que se dé. Entonces, si eso es nada más con relación a un detalle que quizá no tenga la trascendencia que muchos pensaran, o que a mí en lo personal me preocupara, imagínense que se tenga el conocimiento de ese cuadernillo
y que se tenga el conocimiento de ese testigo protegido, que como algunos sabemos ha sido de mucho interés de parte de la defensa saber sobre ese cuadernillo y sobre ese testigo, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque han preguntado con alguna vehemencia al fiscal sobre el paradero y sobre la identidad de ese testigo protegido. Entonces yo creo que la solución que usted plantea es sana, señor magistrado, señor juez, de que se podrían buscar espacios de entendimiento en aquellas cosas de forma, pero hay cosas que son fundamentales y que son de contenido, que yo pienso que al final usted como juez de garantía tendrá que tomar la decisión, porque son cosas que son tan fundamentales para la defensa como lo son también para la fiscalía, para los querellantes, que yo pienso que no vamos a poder llegar a acuerdos, sobre todo sobre lo que es la protección a las víctimas y la protección al testigo protegido o a otro testigo. Yo creo que a la defensa es público y notorio y del conocimiento nacional que todo lo que ellos han planteado realmente ha sido atendido. En algunas cosas se le ha denegado sus pretensiones, en algunas se le ha aprobado, y yo creo que está en el ánimo nuestro, precisamente por la sanidad del proceso, que se le den todas las garantías al señor Ricardo Martinelli Berrocal, para que el día de mañana no se diga que se le atropelló sus derechos, como aducen los compañeros de la defensa, porque eso sería nefasto para la justicia panameña y para lo que es la percepción de la opinión pública nacional e internacional que tienen sobre nuestro sistema de justicia. Y por eso es que acojo en lo personal su propuesta de buscar adveniencias en aquellas cosas de forma para agilizar este proceso, pero que con relación a las víctimas y sobre todo los testigos protegidos se mantenga la observancia que se ha tenido hasta ahora de darnos protección, porque imagínense, tomarle foto a un carro, imagínense si se supiera quién es ese testigo protegido y se conociera el contenido de esos cuadernillos. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Alguno más? No, pero estamos del lado de la víctima. No, ya no hay réplica, ya no hay réplica. Yo les dije que le iba a dar la oportunidad de que si querían decir algo los iba a escuchar. Ya yo dije qué es lo que va a pasar con relación a la petición de la defensa, y lo único que hay ahora es la oportunidad de que los acusadores dijesen algo, que fue lo que yo me comprometí a hacer. Si ellos no tienen más nada que decir, ya se ha tomado la decisión de que el fiscal y la acusación autónoma tienen hasta, mejor dicho, nos veremos el próximo martes, fecha, Yanixa, 24 de julio a las 9:30, dijimos, ¿no?, de la mañana, para que el magistrado fiscal y la acusación autónoma le explican a la defensa si han cambiado algunas cosas formales o no. De hecho, todo lo que se ha dicho aquí es formal. El tema del testigo protegido es algo, una discusión que han adelantado. Yo no lo veo como un tema formal, es una petición que ha hecho la defensa y quiere saber los datos y demás, y eso se tendrá que determinar la próxima semana, al menos la próxima semana. Así que, dicho eso, y no habiendo más nada que tratar, terminaremos la sesión del día de hoy a las 7:15 de la noche. Muchas gracias.